tengo ahora sí su chat cargado. Bien, vamos entonces. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar en esta primera sesión? La introducción a los primeros auxilios. Vamos a hablar a modo general, la definición y objetivos de los primeros auxilios, cuál es la importancia en las situaciones de emergencia, los principios básicos y las normas de actuación en primeros auxilios, y al finalizar vamos a realizar un caso práctico. ¿Ya? Sin más, vamos a avanzar acá. Ok, entonces, por emergencia médica, dice, entendemos aquella situación en que la falta de asistencia médica va a producir la muerte del accidentado en muy pocos minutos. Recordemos que una situación de primeros auxilios va de la mano de una situación de emergencia, ¿ya? ¿Y qué es una emergencia? Una condición en la cual la persona necesita atención médica rápido porque está en juego su vida. Ejemplo, un accidente de tránsito. ¿No? Definitivamente el accidente de tránsito es una situación de emergencia porque el hecho de que me haya golpeado el carro, el hecho de que haya caído, ¿sí? Va a suponer que tengo múltiples traumas, múltiples lesiones. A diferencia de, por ejemplo, una fiebre. Yo sé que en este aspecto quizás muchos de ustedes se van a alarmar y me van a decir, pero ¿cómo una fiebre no es una situación de emergencia? Pues no. Recordemos que cuando hablamos de una situación de emergencia, hablamos de que la vida de la persona está en juego. Por una fiebre, una persona no se va a morir. Puede haber lesiones, todo lo que ustedes quieran, pero no se va a morir. Entonces, ¿qué situaciones de emergencia tenemos? ¿Cuáles son las máximas? La primera, cualquier parada cardiorrespiratoria. Un paro cardiorrespiratorio, ya definitivamente es una situación de máxima emergencia, ya que del tratamiento inmediato va a depender la vida de este paciente. ¿Qué más? Algo importante que ustedes deben recordar es, a partir de los 10 minutos sin ningún tipo de riesgo cerebral, ¿ya? Va a aparecer la muerte cerebral. ¿Qué quiere decir? Que si yo no detecto rápidamente la emergencia y sobre todo no la abordo, mientras más minutos pasen, esta persona va a tener más daño en el cerebro. ¿Y este daño por qué se produce? Porque no hay un adecuado riego sanguíneo. Dice acá, mira, entre los 12 y los 14 minutos ya hay la muerte biológica. ¿Ok? Dice, es por este motivo que es muy importante iniciar lo antes posible las maniobras de reanimación cardiopulmonar. ¿Ya? Que eso es lo que vamos a ver ahora en las siguientes sesiones. ¿Ok? Entonces, vamos iniciando. ¿Qué son los primeros auxilios? Son técnicas básicas y simples que aplicadas en los primeros momentos de un accidente o una enfermedad van a minimizar las lesiones e incluso van a salvar la vida de las personas. Saber primeros auxilios debería considerarse un deber. ¿Por qué? Porque todos nosotros hemos pasado situaciones de emergencia, en casa, de repente en el trabajo, y el problema está en que no tenemos una cultura lo suficientemente desarrollada para que todos manejemos primeros auxilios. Por ejemplo, todavía seguimos pensando que si alguien se ha atragantado, levantándole el bracito lo podemos ayudar, dándole que beba agua lo podemos ayudar. Cuando esas técnicas no se utilizan, ¿por qué? Porque pueden complicar más la situación del paciente. Entonces, tenemos que conocer de primeros auxilios para poder minimizar las lesiones de un accidente que puede haber habido o, sobre todo, lograr salvar la vida de las personas. Miren lo que dice aquí, el derecho a la vida, la salud y la integridad física es un deber que todos tenemos la obligación de proteger. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a aprender algunas técnicas básicas. Vamos a ver, dice, si es una fiebre muy alta, aunque sea una fiebre muy alta, ¿ya? Aunque sea una fiebre muy alta, esa persona no tiene riesgo de muerte. Por lo tanto, se le consideraría una urgencia, no emergencia. ¿Ya? Dice acá, cuando está convulsionando por fiebre alta, tampoco es emergencia. No. Increíblemente, aunque ustedes no lo crean, por una convulsión la persona no se va a morir. Recuerden que cuando hablamos de emergencia, hablamos de riesgo de morir. Qué raro que no pueda morirse con fiebre. Pues no, va a haber daño cerebral,
muchas veces por las convulsiones, pero no se muere. Recuerden, estamos hablando de muerte. Lamentablemente, justo por esto, porque no sabemos diferenciar emergencias y urgencias, nuestros servicios no están lo suficientemente disponibles en caso de que hubiera una emergencia real. Por ejemplo, hospitales grandes que tenemos acá en Lima están colapsados por personas que tienen fiebre, personas que tienen cólicos, diarreas, crisis de asma. Y el día que hay un accidente, que han atropellado a alguien, que ha habido un accidente de tránsito fuerte, que una persona se ha intentado suicidar, no hay espacio para poder atenderlo. ¿Ya? Muy bien. Dice, qué se hace si pasa una convulsión? Ya lo vamos a ver en el desarrollo de las semanas. Pero le puede dar meningitis por fiebre. Así es. Pero aunque suene repetitivo, no se muere. Recuerden que estamos acá hablando de muerte, no de daños ni lesiones, sino muerte. ¿Ya? Sí puede haber una meningitis, claro que sí, la inflamación de las meninges. Ok. Vamos acá. Hay que primero identificar cuáles son los objetivos de estos primeros auxilios. Y el objetivo es aliviar el dolor de las personas y apaciguar sus nervios para evitar que empeore su estado y en los casos más extremos, mantenerlo con vida hasta que llegue la ayuda médica. Con lo que vamos a aprender en estas 2 semanas, ustedes por lo menos van a poder ayudar a la persona a que se mantenga viva. ¿Ya? Vamos a aprender cómo minimizar el daño dentro de nuestras posibilidades. Pero también vamos a aprender a discernir qué es más importante. Por ejemplo, si yo soy una persona que estoy en paro cardiorrespiratorio y haciéndome la maniobra del RCP me quebraste una costilla, ¿qué era más importante? ¿Que me rompas una costilla o que me muera porque no sabes hacerme el RCP? ¿Mm? Entonces, eso vamos a aprender a discernir también, ¿ya? Vamos acá entonces. ¿Cuál es el objetivo? Ya vimos conservar la vida, evitar las complicaciones al máximo. Si nosotros sabemos actuar de manera ordenada, vamos a disminuir al máximo las complicaciones. Ayudar a la recuperación a la víctima y sobre todo asegurar su traslado, ¿no? Lo importante de todo esto no es lo que yo pueda hacer con la víctima en la calle, porque recuerden que primeros auxilios se brinda en la calle. No siempre tenemos mucho equipo. Lo importante es asegurar que esta persona va a recibir ayuda de una ambulancia. ¿Cómo gestionar la ayuda de una ambulancia? ¿A qué números debo de comunicarme? ¿Ya? Vamos acá. Miren, importancia de los primeros auxilios. Dice aquí, la asistencia o tratamiento inicial es que se le da a un accidentado o a quien sufre una enfermedad repentina, ¿ya? Ojo, emergencia es cuando tú sufres una enfermedad repentina. No es que yo sufro de, vamos a suponer, yo sufro de alergias, de una rinitis alérgica permanente, y esa noche quiero ingresar por emergencias porque estoy con mi crisis. No es así. Cuando hablamos de una emergencia, hablamos de una enfermedad repentina. Ejemplo, un infarto. ¿Ya? ¿Qué más dice acá? Son los conocimientos mínimos imprescindibles que debe poseer cualquier persona para que, en el deber de prestar ayuda, sea eficaz la labor de auxiliar a la víctima hasta la llegada de los servicios de asistencia sanitaria. ¿Ya? Todo esto basado siempre en la conducta paz. Pregunto, ¿tienen una idea qué es la conducta paz? ¿Han escuchado sobre la conducta paz? Veamos. No. Ok. Escriban, por favor, escriban. Nadie. Ya, muy bien. Esto es algo que vamos a tener que interiorizarlo y que a partir de ahora todos debemos conocer. ¿Ya? Muy bien, por ahí Francisco sí tiene la idea. Socorrer, proteger y ayudar. Ya, muy bien. Les explico desde ahora para que lo tengamos presente. Paz, en ese orden, ya significa P de proteger, A de avisar y S de socorrer. Nuevamente, P de proteger, A de avisar
y S de socorrer. Muy bien, así como nos dice, ¿quién? Javier. Proteger, avisar y socorrer. En ese orden, yo tengo que organizar mis cuidados. ¿Ya? Yo se los voy a explicar en unos minutos para que ustedes lo entiendan mejor. Entonces, ya hemos visto lo más importante es salvar vidas, evitar más lesiones, proteger los riesgos de infección y ver qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer. Va a haber algunas situaciones en las cuales no podemos intervenir. Miren, observen aquí. Y esto es algo que a ustedes nos va a alentar. Mientras yo realice mis primeros auxilios lo más rápido que pueda, voy a tener un mayor porcentaje de supervivencia en mi víctima. Mire, si yo aplico mis primeros auxilios en el minuto cero, tengo casi el 100% de asegurado. El 100% de que esa persona va a estar bien. Si yo actúo al minuto 1, voy bajando el 90. Si voy en el minuto 2, ya voy bajando el 80 y así. ¿Se dan cuenta? ¿Cuánto tiempo tengo en general? Más o menos 10 minutos. Y eso, 10 minutos, si te das cuenta, ya tenemos, ¿no? Un porcentaje demasiado bajo de supervivencia. Es por esto que es fundamental que todos sepamos primeros auxilios. Si no sabemos, va a ser muy difícil, ¿sí?, poder mantener con vida a la persona. ¿Ya? Entonces, miren acá, en situaciones de conflicto, la ayuda voluntaria resulta determinante al momento de evitar más daños humanos. Recordemos que en una situación grande, un desastre natural, por ejemplo, se activa el sistema de emergencia y aparecen los voluntarios. Los voluntarios en situaciones de conflicto ya tienen todo el permiso para poder intervenir. ¿Por qué? Porque su misión es salvar vidas. No apoyar ni a un bando ni al otro, simplemente salvar vidas. Es por eso que la mayoría de voluntarios llevan una cruz en los cascos. ¿Ya? Que puede ser, miren, si ustedes observan aquí, una cruz verde. Para los latinos, más que nada, tenemos la cruz roja. Pero eso identifica, o eso te identifica como personal de salud, como personal sanitario. Y que tu función allí es brindar apoyo. ¿Ya? Dice aquí. Por eso se realizan los primeros auxilios siempre y cuando tengas conocimientos. Así es. ¿Cómo los voluntarios de las manifestaciones? No entendí. A ver si de repente me explicas mejor, María. Vuélveme a escribir, por favor. A ver, mientras María nos va escribiendo, miren, situaciones de emergencia. Por ejemplo, un dolor de pecho es una situación de emergencia, sí. No sabemos, de repente se puede tratar de un infarto. ¿Ya? Ahora, cuando hablemos de un infarto, recordemos, antes teníamos la idea de que era característico de las personas adultas mayores. Sin embargo, hoy por hoy tenemos muchos jóvenes que están debutando con infartos. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado al momento de realizar la evaluación. ¿Ya? Miren acá, un ataque cerebral, ¿no? Más conocido como ¿qué? Como el derrame cerebral, ¿no? O ictus, o stroke. ¿Esto es una emergencia? Claro que sí. ¿Ya? Dice acá, los voluntarios que aparecen son como los que brindan su ayuda en las manifestaciones o algún desastre natural. Así es, pero están debidamente registrados e identificados. Si yo quiero ir a brindar mi apoyo, yo no puedo ir como persona civil, por ejemplo, en una guerra. Yo debo pertenecer a alguna organización que me dé su respaldo. ¿Ya? No podemos aparecer mágicamente. Todo esto se va organizando para que ustedes puedan participar. ¿Ya? El año pasado, por ejemplo, tuvimos huaicos, hubo mucha necesidad de voluntarios. Si ahorita hay un terremoto, también se necesitan voluntarios. ¿Ya? ACV, claro. ACV o ahora que se le dice DCV. Antes nosotros le decíamos accidente cerebrovascular. Hoy por hoy se conoce como DCV, desorden cerebrovascular.
¿ya? Pero en sí estamos hablando de lo mismo. Miren, aquí un trauma torácico, por ejemplo, ¿no? Estoy manejando, choco, la bolsa de aire no se activa y todo el timón impacta sobre mi tórax, ¿sí? Un trauma abdominal, mira, de repente te asaltaron, te cuchillaron. Un trauma cráneoencefálico, un golpe en la cabeza. Hay que evaluar qué tan fuerte ha sido. Un trauma vértebro-medular, cuando ha habido lesión de las vértebras por una caída, por un accidente y el manejo del shock. ¿Ok? Entonces acá tenemos ejemplos de verdaderas emergencias, muy distinto a lo que ustedes al inicio me decían, ¿no? Una emergencia puede ser una fiebre. Si comparas una fiebre con un trauma torácico, ¿no? Estamos viendo que el trauma torácico es una emergencia. La persona con fiebre puede esperar para recibir atención. Ojo, yo no estoy diciendo que no va a recibir atención, sino que en el orden de prioridades, ¿ya? Debe esperar. No requiere de una atención inmediata. Puede esperar, ¿ya? En cambio, todos estos señores que ustedes están viendo acá en el ejemplo, ellos no deben esperar ni un minuto. Mientras más rápido los atiendas, ¿sí? Mucho mejor resultado vas a tener de esa atención. Vas a tener más éxito. Y hemos visto el porcentaje cambia mientras van cambiando los minutos. Muy bien, vamos acá. Principios básicos y las normas de actuación. Dice aquí, para proceder correctamente, el socorrista tiene que seguir estos principios. En primer lugar, no agravar el estado de la persona accidentada. Por ejemplo, si yo no sé qué es lo que ha pasado y encuentro una persona tendida en el piso, yo no puedo arrastrarla o yo no puedo pedirle que se levante. Quien quita ha tenido alguna lesión, alguna caída, y si yo le pido que se levante, le estoy provocando más lesiones, ¿no? Yo no le puedo dar, por ejemplo, de beber a una persona que ha convulsionado. Me puede decir, tengo sed, lo siento. No puede tomar nada hasta que esté realmente consciente. ¿Qué es lo que pasa si yo le doy algo de beber? De repente se aspira y termina en una neumonía. ¿Ya? ¿Qué más? Debo usar en todo momento mi sentido común. Todos nosotros tenemos una idea de lo que puede pasar con una persona si hacemos algo o no. Déjate guiar por ese sentido común. Fíjate, ¿corresponde o no corresponde realizar cada actividad? ¿Ya? Ahora vamos a aprender eso. Y por último, facilitar en todo momento el acceso de la persona accidentada en las mejores condiciones posibles a la atención especializada sanitaria. ¿Qué quiere decir? Que apenas yo detecto la emergencia y si yo veo que mi atención no va a ser suficiente, tengo que intentar por todos los medios que esta persona la traslade, ¿ya? Y que la trasladen, ¿cómo? Que la trasladen en un taxi cualquiera que encontramos en la calle. No, hay que intentar que esta persona sea trasladada en una ambulancia, ¿ya? Ahora vamos a hablar también de los números de emergencia. Muy bien, entonces vamos a ver si hay alguna intervención o de repente alguna pregunta más. Dice acá, sí, era DCB, desorden cerebrovascular. Una epilepsia también no es considerada una emergencia. Dice una pregunta, me pasó un caso de una señora que, que ataqué, que se cayó y comenzó a involucionar y comenzó a botarse el hígado. ¿Qué se hace en ese caso? Solamente colocarla de lado y esperar que termine. Si una persona está convulsionando, no podemos hacer nada. ¿Qué hacer en el caso de una persona se ahoga mientras duerme y no tiene oxígeno? Por lo menos un minuto. Allí, por ejemplo, sí podemos actuar de alguna manera, aperturando vías aéreas y colocándolo en una posición correcta para favorecer su respiración. Pero si no tengo oxígeno y esta persona lo necesita, tengo que buscar la forma rápidamente de trasladarlo. Ahora, a eso agregarle que nuestras ambulancias generalmente se demoran pues 30 o 40 minutos.
¿no? Acá dice, una fractura, ¿cómo debe darse primeros auxilios? Ahora lo vamos a ver. El caso del actor de Superman, ya, claro, él se cayó, si no me equivoco, del caballo, se lesionó de tal forma las vértebras que quedó mal, ¿no? Y era un chico joven, tenía toda una vida por delante. Pero bueno, ya, entonces vamos a continuar. ¿Quién presta ese primer eslabón de la cadena de supervivencia? Esto tenemos que aprendernos. ¿A qué me refiero? La cadena de supervivencia es una serie de pasos para asegurar que la persona va a sobrevivir frente a una situación de emergencia. En primer lugar, reconocer esa situación de emergencia. No cualquier patología, no cualquier crisis es una emergencia, y hemos visto. Tengo que primero identificarla. ¿Es o no es una emergencia? Si determino que sí lo es, ¿qué es lo que tengo que hacer? Evaluar su gravedad. ¿Cuánto tiempo me da esa situación para poder atenderlo? ¿Minutos? ¿Segundos? ¿O simplemente es inmediato? Una vez que yo ya evalué la gravedad de esa lesión o de ese accidente que ha sucedido, ¿qué es lo que tengo que hacer? Empezar a dar el soporte inicial adecuado. Ya tengo que determinar si esta persona va a requerir que la trasladen, si de repente yo puedo solucionar sola la situación de emergencia, quizás tengo los recursos, quizás tengo los conocimientos, ¿ya? Pero esta primera parte de la cadena de supervivencia, ¿de qué va a depender? De que ustedes ya manejen y diferencien, ¿sí? Entre emergencia y urgencia, ¿ya? Eso es fundamental. Ya debemos tener claro qué es una emergencia y qué es una urgencia. Para cerrar con esta parte, entonces, recordamos que emergencia es toda situación en la cual la vida de la persona está en riesgo, ¿ya? Y necesita una atención como una atención inmediata. Acá no puede esperar, ¿ya? Necesita de una atención inmediata. A ver, veamos. El no tratar una epilepsia puede causar daño cerebral y no es una emergencia. Así es. La epilepsia, recordemos que es una enfermedad. Ojo, la convulsión es distinta. La convulsión es el movimiento involuntario. Entonces, yo puedo sufrir de epilepsia y de repente no tomo mi medicamento. Cada vez que convulsione me estoy lastimando, así es. Pero eso ya es responsabilidad del paciente. ¿Ya? ¿Qué más dice aquí? En urgencias la vida no corre riesgo. Así es. En emergencia la vida sí. En emergencias la vida corre peligro. Muy bien, creo que ya vamos teniendo más claros los conceptos y eso es bueno. ¿Ya? No nos dejemos guiar por la sensibilidad. Yo entiendo que muchos de ustedes están aquí justamente, ¿por qué? Porque tienen niños, tienen papás, ¿no? Tienen familias que evidentemente ni a ti ni a mí nos gusta ver que sufren o que están mal físicamente en una enfermedad. Pero también debemos reconocer que nuestro sistema de salud no es el mejor, que si encima nosotros no sabemos diferenciar una emergencia de una urgencia, vamos a colapsar nuestros servicios y al final no vamos a obtener una buena atención. ¿Ya? ¿Muy claro? Ok. Si se trata de una emergencia, a ver, un ratito. Si se trata de una urgencia y es de noche, igual tengo que ir por emergencia, no. Se puede esperar al día siguiente, en la mañana, para ir por consultorio. Una caída de un niño con golpe en la cabeza, con o sin pérdida de conciencia. Por ejemplo, muy bien, esa sí es una emergencia. Una urgencia se puede convertir en emergencia, claro que sí, pero con las horas. Cuando hay dolor en el estómago, producto de cálculos en la vesícula y está inflamado, ¿es emergencia? Sí, pero esos cálculos, ojo, no se hicieron de ahorita para más tarde. ¿Recuerdan lo que les decía en el concepto? Debe ser una enfermedad repentina. Si yo tengo cálculos vesiculares y ya lo tengo diagnosticado, es mi responsabilidad realizar mi tratamiento.
Si yo lo dejo pasar y simplemente espero a que me dé el cólico, allí la negligente estoy siendo yo, ¿no? Entonces también debemos reconocer. Un cólico por cálculos es una emergencia, pero la responsabilidad de ese tratamiento ha sido de la persona, ¿ya? Del paciente. Eso debemos tener presente. ¿Ya? Creo que les va quedando más claro. Repito, no nos dejemos guiar por susceptibilidades. Tenemos que ser bastante fríos en este sentido. Entonces, miren aquí. En cualquier accidente debemos activar el sistema de emergencia. ¿Cuál es el sistema de emergencia? A ver, acá en Perú, ¿a qué números podemos llamar? Vamos a ver si ustedes están al 911. Ya. Les comento que no, en el Perú no tenemos 911. Al SAMU. Al SAMU, el 116. A ver, ¿quién me contesta si yo llamo al 116? ¿Quién me contesta si yo llamo al 116? A ver, veamos. Bomberos. Los bomberos, muy bien. ¿Y cuál es la especialidad de nuestros bomberos? Sofocar incendios, realizar rescates, primeros auxilios. A ver, les comento. No sé si tenemos bomberos en el grupo, espero que sí. Recordemos que nuestros bomberos acá en Perú son voluntarios. Ellos son de diferentes especialidades. Podemos tener un abogado, un contador, un ingeniero. Tenemos de todos. Muy pocos son personal de salud. Pero lo que a ellos les ayuda mucho son las capacitaciones que reciben. ¿Ya? Entonces, muchas veces nuestros bomberos voluntarios no tienen los recursos para enfrentar una emergencia. Muchas veces no. Por ejemplo, me llamas a una emergencia porque estoy con dolor torácico y resulta que es un infarto. Llega la ambulancia de bomberos y no tiene un desfibrilador. ¿Qué es lo que hicimos? Hemos perdido tiempo. Entonces, es mucho mejor que nosotros aprendamos a quién llamar directamente. En caso de una emergencia médica, debemos llamar al 106. ¿Que me responde quién? El SAMU, el Sistema de Atención Médico Urgente. ¿Quién me va a responder ahí? Algún personal de salud. Y ese personal de salud me puede indicar, señora, levántele el brazo, colóquelo de lado, hágale esto, hágale aquello. Ya, mientras va llegando la ambulancia. Ok. Ya, muy bien. El 105 acá es de la policía, les comento. ¿Para qué llamaría a la policía en una situación de emergencia? Igual, nuestros policías reciben capacitaciones, pero no son necesariamente personal de salud. Si es una emergencia médica, debemos buscar atención médica. ¿Y quién te puede dar esa atención? El SAMU. ¿Ya? No cuentan con recursos, eso solo es en Lima. Así es, no tenemos recursos, no hay. ¿Ya? ¿Qué significaba SAMU? Sistema de Atención Médica Urgente. ¿Ya? En el Ecuador, sí, 911, sí me han comentado. La vez pasada teníamos algunos alumnos de allá. Dice acá, hay médicos que son bomberos, sí, pero en una compañía es uno o dos, no son todos. Hubo un accidente y llamaron al 105 y los polis los derivaron a los paramédicos. Está bien, pero miren, si ustedes se dan cuenta, yo llamo al 105, me contesta un policía, le doy los datos del accidente. Mientras le doy los datos ya pasaron como 2 minutos, ¿sí? Entonces, ese policía tiene que llamar también y activar el sistema de emergencias. Mientras él llama y reporta, dieron 2 minutos más, ya son 4 minutos. Mientras viene la ambulancia es media hora. 34 minutos. Pregunto, ¿en 34 minutos tenemos posibilidades todavía de sacar adelante a esa víctima? Ya no.
Muy diferente que llame al SAMU, me demoro 2 minutos relatando la situación y mientras yo estoy relatando, el SAMU me puede direccionar qué hacer, qué puedo hacer con esta persona mientras ellos llegan. ¿Ya? Entonces, no es lo correcto, por eso les decía, no podemos perder tiempo. Cada minuto en una emergencia es muy valioso. Cada minuto. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, estaba acá. Claro, nuestros bomberos se encargan de incendios, rescates, así es, rescates. Ellos tienen todos los equipos, las escaleras, las sogas, ellos tienen todo eso. ¿Ya? Se perdió mucho tiempo, así es. Llamando a uno, llamando a otro, se perdió tiempo. Y en ese tiempo esa persona puede fallecer. ¿Ya? ¿Y cuál es el número de SAMU? El 106, les decía. 106. ¿Ya? 106. Entonces, ese número debemos tenerlo siempre a la mano para emergencias médicas. Claro está. ¿Ya? Emergencias médicas. Entonces, miren aquí. Hace ratito hablábamos de la conducta paz. ¿Qué significaba? Miren, aquí está. Proteger, avisar y socorrer. Vamos a desglosar la P. P de proteger. ¿A quién tengo que proteger? Tengo que proteger a mi víctima, pero también me tengo que proteger yo. ¿Ya? Entonces, cuando yo llego a atender una emergencia, lo primero que tengo que hacer es observar y ver que la escena sea segura. Si no es segura, yo no puedo intervenir. Ejemplo, una persona se está electrocutando, ¿no? Está mojada y voy yo a tratar de retirarla. ¿Eso será correcto? No, porque ya no va a haber un electrocutado, sino vamos a hacer dos. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que debería haber hecho? Bajar las llaves de la energía para que todos nosotros estemos seguros. Así es, se debe evaluar la situación y el lugar. Perfecto. En la A de avisar, tenemos que llamar a los servicios que ya les he mencionado de emergencia. ¿Ya? Algo muy importante que dice aquí, nunca abandones a la persona. ¿Ya? ¿Por qué? Porque probablemente te van a devolver la llamada. Y por último, después de que he hecho todo eso, recién voy a socorrer a la persona. Recién. Entonces dice aquí, por ejemplo, vamos a reconocer los signos vitales, ya les voy a enseñar. No mover a la persona accidentada, ya hemos visto porque no sé qué tipo de trauma pueda tener. Tranquilizarla, mantenerla caliente. Nunca le doy comida ni bebida, ni mucho menos medicamentos. Y debo comunicarme para qué, para que una ambulancia venga lo más rápido posible. ¿Ok? No tocarlo. Así es también, en un inicio tampoco tocarlo de frente. Tengo que primero prever la situación. Miren acá esta imagen. ¿Qué acciones realizamos, por ejemplo, en la P de proteger? A ver, ¿cuál es la escena? Un motociclista probablemente ha caído al piso, ya, en una avenida bastante estrecha. ¿Cuál sería mi acción en la letra P? A ver, veamos, los leo. Detener el tránsito, excelente. ¿Por qué? Mira, detrás viene un carro. Si yo me dejo guiar, muchas veces por mis emociones, voy a ir de frente al motociclista. Y viene el carro y nos atropella a los dos. Lo que les decía, primero debe evaluar la zona, detener el tránsito, excelente. Hacer una barrera, impedir que los carros pasen. Verificar que no haya una fuga de combustible, excelente. Despejar la zona, muy bien. ¿No? En la A de avisar, ¿llamamos a quién? ¿A los bomberos, al SAMU o a la policía en este caso? Al 106, al SAMU, excelente. Y finalmente, ya que me han dicho que ya están viniendo en 20, 30 minutos, yo voy a socorrer. Voy a realizarle mis primeras acciones mientras está viniendo el equipo especializado. ¿Ya? Así es. Muy bien, excelente. Estamos bien hasta ahorita. ¿Ya? Vamos a ver entonces la secuencia del sistema PAS, aunque ya la hemos visto rapidito. El P de proteger.
Antes de actuar tenemos que tener la seguridad de que tanto el accidentado como nosotros mismos estamos fuera de todo peligro. Lo que les ponía el ejemplo de la persona electrocutándose, ¿no? Yo no puedo ir y actuar de manera acelerada. Yo lo que tengo que hacer es evaluar qué hay alrededor. ¿Ya? Importante, dice, no retirarnos del lugar ya que nos van a devolver la llamada. Así es, y te van a dar instrucciones. Muy bien. Mira, dice acá, después de cada accidente puede persistir el peligro que lo originó. Necesitamos hacer seguro el lugar tanto para el accidentado como para nosotros. Si hubiera algún peligro, hay que alejarlo, ¿no? Y de no ser posible, tenemos que sacar a la persona de la escena. Miren ustedes la imagen, ahí alguien se está electrocutando, ¿sí? Entonces tengo que ayudarla a que ese evento no continúe, bajando la llave de la luz, separándolo de la toma donde se ha quedado pegado. ¿Ya? Vamos acá. Mira. Avisar. Dar aviso a los siguientes sistemas de emergencia que ya los hemos visto, identificándote. Es importante que sepamos relatar la situación. No solamente llamo desesperada de que hay una emergencia, sino tengo que decir, por ejemplo, la dirección exacta, dónde estamos. Si quiero que envíen una ambulancia, pues tengo que saber a dónde. Dar referencias del lugar, frente a un grifo, al costado de un parque, ¿ya? Referencias para ubicarnos. ¿Cuántas personas hay accidentadas? No es lo mismo que atropellen a una persona con que tengamos el choque de dos buses interprovinciales. De repente hay un choque, como el que les menciono, y la persona llama a reportar de que hay una víctima. Viene una sola ambulancia cuando hay 50 heridos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo los trasladamos? ¿Mm? Por eso acá dice identificar también el tipo de víctima y lesiones. Importante, dice acá, no colgar el teléfono sin estar seguros que el mensaje se ha recibido. Muy bien. Así es, hay que ser líder en ese momento. Y para ser un líder en ese momento, ustedes deben tener seguridad de lo que están haciendo. No dejarse amilanar de lo que te diga la gente. Las personas, recuerden, en una situación de emergencia, todos gritan, todos hablan, pero nadie lo hace. ¿Ya? Entonces es en ese momento que se necesita tu liderazgo. Miren, acá están los números. Ya los hemos visto hace un ratito. Estos números siempre debemos tenerlos a la mano. ¿Ya? Siempre debemos tenerlos a la mano. Son los principales. ¿Tenemos otros más? Claro que sí. ¿Ya? Y sobre todo, ojo, cuando nosotros tengamos que reportar una emergencia, estar tranquilos, ser objetivos, qué cosa es lo que ha sucedido, narrarlo en términos claros para que la persona que me esté escuchando entienda la gravedad de lo sucedido. ¿Ya? Usar el sentido común, que era lo que hablábamos hace un ratito. Muy bien. Una vez que ya tengo la seguridad de que está viniendo la ayuda, recién lo voy a socorrer. Mira, date cuenta. Ya tengo la seguridad de que están viniendo a apoyarme, entonces ahí recién voy a tocar a la víctima. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Voy a evaluar estos 3 puntos y traten de recordarlos, por favor, porque durante el curso vamos a hablar mucho de estos 3 puntos. Conciencia, pulso y respiración. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, veamos. ¿Cómo evalúo la conciencia de una persona? A ver, ¿quién me dice? Me pasa que a veces el que se ve desmayado, ya son 2. Así es. Muy bien, a ver, veamos. ¿Cómo evalúo la conciencia de una persona? Haciéndole preguntas, muy bien. Y si está desmayado, tú lo encuentras así en el piso. ¿Cómo vas a evaluar mi conciencia? Moverlo, ¿no? Estimularlo. Señor, si que me escucha, tengo que estimularlo de alguna manera. De repente solamente me he dormido del cansancio, del dolor. Tú me golpeas y yo reacciono. ¿Ya?
dando palmadas en la mejilla. Intentemos que en la mejilla no sea, porque se puede malinterpretar. Podrían pensar que la estás cacheteando. Lo ideal es hacerlo acá, en el tórax. ¿Ya? Muy bien. Luego vamos a buscar el pulso. El pulso nos va a hablar de que el corazón está funcionando o no. ¿Dónde verificamos el pulso? El principal, pulso carotídeo. El de aquí. Este tenemos que tratar de ubicarlo lo más antes posible. No importa cuántas veces late. Lo importante es determinar si hay o no hay latidos. ¿Ya? ¿Puedo utilizar el pulso radial? Claro que sí, que es este de acá. Pero ante una emergencia, normalmente los órganos, la sangre, suele concentrarse en el centro del cuerpo y dejar un poco de lado las extremidades. Entonces, si yo voy a buscar pulso, lo voy a encontrar más rápidamente en el centro del cuerpo. ¿Ya? Si está desmayado, presiono un punto de dolor. No, todavía no, esperen, vamos a ver el dolor. Esperen, esperen. Y la respiración, es si está fácil, ¿cómo puedo determinar que una persona está respirando? Observo, ¿no? Observo su tórax, su abdomen, puedo sentir su respiración. Recuerden que nosotros emanamos, ¿no? Un airecito al momento que estamos respirando. ¿Ya? Hay que observar el tórax. Entonces, miren aquí. Hay que mantener la calma y tranquilizar a la víctima. No moverla y realizar primero una exploración primaria de los signos vitales y luego recién voy a hacer una evaluación secundaria. ¿Ya? Entonces debemos ir en orden. ¿Ok? Eso es importante. Vamos acá, miren. En cualquier tipo de accidente, ¿ya? Debemos activar el sistema de emergencia. Hemos visto acá la conducta paz, ¿ya? Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a estudiar la evaluación primaria de esta persona. ¿Qué puntos, qué aspectos íbamos a evaluar? Conciencia, respiración y pulso. Miren acá, yo llego y encuentro a una víctima tendida en el piso. Mi primera reacción, trato de hacerlo reaccionar. No, señora, ¿me escucha? ¿Se encuentra bien? Si no reacciona, es una persona inconsciente. ¿Qué hacía? Signos vitales, pulso, respiración. Todo eso, ¿en cuánto tiempo debo evaluarlo? Máximo 10 segundos. Es rápido. Lo único que busco determinar es si hay o no hay signos vitales. Nada más. ¿Ya? No importan los valores. Muy bien. Acá les estoy mencionando las principales técnicas de primeros auxilios, que las vamos a ver durante estas 2 semanas, pero es bueno que las tengan presentes. ¿Ya? Dice aquí, sería ideal que todas las personas, sin importar que conozcan las técnicas básicas de primeros auxilios, para que así puedan prestar ayuda mientras llega la asistencia médica. Después de todo, se trata de situaciones imprevistas que pueden poner en riesgo la vida de una persona o de muchas, por lo que cada segundo cuenta. Entonces, miren aquí, qué situaciones son importantes, qué acciones, pero son importantes que debemos saber. Debemos saber realizar RCP, reanimación cardiopulmonar. Eso es básico. Ahora yo les voy a explicar. ¿Qué más debemos hacer? Debemos aprender a realizar la maniobra de Heimlich. Esta maniobra se utiliza en caso de atragantamiento. ¿Ya? ¿Qué más tenemos que aprender? Vamos a ver quemaduras. Cómo atender a las personas con distintos tipos de quemaduras y sobre todo con los porcentajes de quemaduras. ¿Cómo se trata una hemorragia? ¿Cómo puedo abordar una hemorragia? Por ejemplo, aquí en Perú ya no estamos utilizando los torniquetes. Si no eres personal de salud, se sugiere que no utilices el torniquete. No sé si ustedes lo han visto, pero el torniquete se hacía con un trapito y un palito y lo anudabas.
Ya no se realiza. Y finalmente dice aquí, ¿qué objetos, qué equipos, qué materiales debe tener un kit de primeros auxilios? ¿Ya? A ver, dice acá, si no respira y hay pulso, para eso hay actividades. Ahorita lo vamos a ver. Hay que evaluar entonces la escena segura, hacer la evaluación primaria, la historia clínica, la evaluación secundaria y una reevaluación. Dice acá, ver si hay hemorragias dependiendo de la emergencia para usar torniquete. Repito, acá en Perú no se está utilizando el torniquete, salvo seas personal de salud o seas tú quien viene en la ambulancia. ¿Por qué no se utiliza? Porque el torniquete debería ser no uno artesanal. Existen torniquetes que se trabajan en la parte hospitalaria, pero en la parte prehospitalaria no se sugiere. Ni siquiera en una amputación, igual. La idea es que mi compresión sea tal que me ayude a detener la hemorragia. ¿Ya? No debemos utilizar el torniquete. Miren aquí, la reanimación cardiopulmonar, ya la vamos a desarrollar. Esta es la maniobra de Heimlich cuando una persona se ha atragantado. ¿Ok? Y vamos acá. Acá es donde nos vamos a demorar un ratito y les voy a pasar un video. Recordemos, lo primero que vamos a hacer es la valoración primaria. Llego y ubico. ¿Está consciente? Si sí está consciente, paso a la valoración secundaria, pero si no, iba a buscar los dos primeros signos vitales. ¿Se acuerdan? Respiración y pulso. Si respira y tiene pulso, voy a la valoración secundaria. Si no, ¿qué es lo que tengo que hacer? Activar el sistema de emergencia. Yo sola no voy a poder sacar a esta persona adelante, necesito que venga una ambulancia. Una vez que ya me aseguraron que están viniendo, debo iniciar mi soporte básico vital. Entonces, voy a dejar de compartir un momentito y les voy a pasar un video para que ustedes puedan entender mejor la valoración primaria. Un momentito, por favor. Ok, les voy a compartir el video, me silencio para que ustedes lo puedan observar. Terminado el video, comentamos. Youtubers, el día de hoy vamos a hacer el tema valoración primaria. ¿Qué es la valoración primaria? Es la primera etapa que tenemos que realizar en un primer auxilio. Entonces, para realizar la valoración primaria, primero vamos a verificar el entorno. Si hay algún derrumbe, si hay fuga de gas, gasolina, etcétera, que pueda significar riesgo para nosotros. Entonces, primero tenemos a nuestro paciente que ha tenido un accidente. Lo acomodamos y lo colocamos en posición de cúbito dorsal. Ustedes ven las piernas estiradas, los brazos estirados al costado de la cadera y vamos a preguntarle, vamos a ver primero el estado de conciencia. A ver, vamos a realizar el ABDI. El A es el estado de alerta. Señorita, ¿se encuentra bien? Verifico, mi paciente no me responde, no me contesta, no me mira. La B significa respuesta verbal. Al decirle yo, señorita, se encuentra bien, no me habla, no me responde. Entonces no hay respuesta verbal. Voy a verificar su estado de inconsciencia. Pellizco a mi paciente, busco zonas de dolor para ver si a mi paciente le duele o parpadea. Mi paciente no reacciona, significa que mi
A ver, me están escribiendo en el chat que se escucha muy bajo. ¿Podrían confirmarme, por favor? ¿Se escucha bajo? Sí, se escucha un poco bajo, señor. Para mí está bien, le escucho normal, no sé los demás. Para mí Varios también. me dicen que sí. También le escucho normal. A ver, voy a volver a compartirlo desde el inicio porque es importante que lo observen, ¿ya? Pero, por favor, en el YouTube el nivel de audio está bajo. Voy a verificar eso ahorita, ¿ya? Pero, por favor, necesito que estén atentos, ¿ya? Qué bueno que la mayoría lo esté escuchando bien, eso está genial. Vamos a continuar con el video. Los youtubers, el día de hoy vamos a hacer el tema valoración primaria. ¿Qué es la valoración primaria? Es la primera etapa que tenemos que realizar en un primer auxilio. Entonces, para realizar la valoración primaria, primero vamos a verificar el entorno. Si hay algún derrumbe, si hay fuga de gas, gasolina, etcétera, que pueda significar riesgo para nosotros. Entonces, primero tenemos a nuestro paciente que ha tenido un accidente, lo acomodamos y lo colocamos en posición de cúbito dorsal. Ustedes ven las piernas estiradas, los brazos estirados al costado de la cadera y vamos a preguntarle, vamos a ver primero el estado de conciencia. A ver, vamos a realizar el ABDI. El A es el estado de alerta. Señorita, ¿se encuentra bien? Verifico, mi paciente no me responde, no me contesta, no me mira. La B significa respuesta verbal. Al decirle yo, señorita, se encuentra bien, no me habla, no me responde. Entonces no hay respuesta verbal. Voy a verificar su estado de inconsciencia. Pellizco a mi paciente, busco zonas de dolor para ver si a mi paciente le duele o parpadea. Mi paciente no reacciona, significa que mi paciente está en estado de inconsciencia. Ahora, paso a la siguiente etapa. Tengo que determinar si mi paciente está vivo o muerto. Está inconsciente, no responde. No hay respuesta ocular, no hay respuesta verbal y no hay respuesta dolorosa. Voy a verificar si respira. Para ver si respira o no respira, tengo que hacer el MES. Miro, escucho y siento. ¿Qué voy a mirar? Voy a colocar mi oído a la altura de la boca de mi paciente y voy a mirar si mi paciente eleva su tórax. Eso quiere decir, si eleva su tórax, mi paciente sí respira. Miro el tórax, escucho la respiración y siento el aliento del paciente. Si mi paciente tiene estos tres, al escuchar y al sentir, yo puedo determinar que él está respirando. Luego voy a verificar si mi paciente tiene pulso o no. Para verificar el pulso tomo el mentón y a la altura del maxilar coloco mis 3 dedos y verifico su pulso carotídeo. Entonces, si yo siento el pulso carotídeo, mi paciente está vivo. Si mi paciente respira y tiene pulso, está vivo, solo está en estado de inconsciencia. Si mi paciente no respira y no tiene pulso, mi paciente entró en un paro cardíaco, que eso les explicaré en otro momento. Ha sido un gusto explicarles la... Muy bien, apaguemos los audios, por favor. Me parece que alguien tiene el audio encendido. Eso también a veces no nos deja... ok, no nos deja trabajar bien. Bien, entonces, hemos observado, ojo, el videíto, cómo se realiza la valoración primaria, que era lo que les venía diciendo, ¿no? Evalúo si está consciente. Para eso debo tratar de estimularlo. Si no reacciona frente a todos esos estímulos, está inconsciente. ¿Qué tengo que determinar? Si respira y hay pulso. Ya vimos. Tengo que observar su tórax, sentir si es que la persona está emitiendo un aliento, ¿ya? Y ubicar el pulso carotídeo. ¿Ok? Si es que no respira y no hay pulso, estamos frente a un paro cardiorrespiratorio. Activo el sistema de emergencias para que vaya viniendo una ambulancia y voy a iniciar mis maniobras de soporte básico. Ya está. La señora movió a la víctima. ¿Eso está bien?
No me percaté. ¿Cómo así movió la víctima? A ver, Alessandra, si de repente nos dices, quizás en la evaluación. No es lo correcto, es verdad. Solamente debo dar toques, Sí, no zamaquearlo. claro, porque ella dice, colocamos la víctima en posición y nos dice cómo colocarla, ¿no? Esto ya es moverla, ¿no? Así es. Muy bien, buena observación. No, yo debo realizar la evaluación de la persona como esté, como yo la encuentre, ¿ya? Como yo la encuentre, porque no sé cuál es el origen, cuál es la razón, el por qué ella está tirada en el piso. De repente la atropellaron, de repente cayó de un tercer piso. Si esas son las circunstancias, el movilizarla va a hacer que se perjudique, porque puedo lastimar, ¿no? Sus vértebras. Ok. Vamos entonces ahora con los signos vitales, ¿ya? Y esto es importantísimo, ¿ya? Que nosotros lo sepamos. ¿Por qué? Porque esos signos vitales, tal como lo dice, son aquellos signos que me van a demostrar que mi paciente está vivo. Eso es lo que demuestra que mi paciente está vivo. Si no hay signos vitales, definitivamente esta persona, pues, está muerta. Y si está muerta, debemos realizar ya otros procedimientos. ¿Ok? Vamos entonces acá. A ver. Los signos vitales, dice aquí, son el conjunto de manifestaciones fisiológicas y objetivas que todo ser humano posee mientras está vivo. La alteración en los valores de estos signos son indicadores de la existencia de una enfermedad o de una lesión en el organismo. Y su ausencia va a indicar la muerte del individuo. Los signos vitales más importantes son el pulso, la respiración y la temperatura. Para primeros auxilios, los más importantes son pulso y respiración. El resto, todo el resto, tiene solución, pero los que más debemos priorizar, pulso y respiración. ¿Ya? Dice acá, doctora, buenas noches. ¿Y si el paciente tiene algún sangrado o vómito, cuál sería el método? Ojo que acá solamente estamos evaluando. Todavía no hemos actuado, ¿ah? Ojo, estamos en la etapa de evaluación. Yo llego y encuentro a la víctima en esas circunstancias, ¿ya? Todavía no estamos actuando. Muy bien. ¿Cuáles son los signos vitales? Miren aquí, la frecuencia respiratoria. Cuando nosotros hablamos de frecuencia, estamos hablando de la cantidad de veces que hacemos algo. En este caso, ¿cuántas veces respiramos en un minuto? La frecuencia cardíaca es el número de latidos del corazón en un minuto. Estos dos se miden en un minuto. Acá al costado, en los cuadros azules, tienen los valores normales. Frecuencia cardíaca de 60 a 80 en un adulto, de 80 a 100 en un niño y en un bebé de 110 a 140. En el caso de las respiraciones, en un adulto de 18 a 20, en un niño de 25 a 35 y en el caso de un bebé de 36 a 40. Estos valores traten de recordarlos siempre porque son los dos signos más importantes en una valoración primaria, que era lo que ya habíamos hablado. El pulso, dice acá, es el reflejo del latido cardíaco en la zona distal del cuerpo. Y la presión arterial es la fuerza con la que el corazón late. Ya lo vamos a ver ahorita en un videíto. También tenemos la temperatura corporal del paciente, el llenado capilar y el reflejo pupilar. Pero como les dije, estos dos, la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca, son los más importantes al momento de evaluar. ¿Ya? Miren aquí. Tenemos en principio a la temperatura. ¿Cómo voy a medir la temperatura? Con este aparato que se llama termómetro. Nosotros, para poder determinar que alguien tiene fiebre, debemos haberle medido la temperatura con el termómetro. No nos dejemos guiar por lo que nos dicen nuestras manos. Muchas veces la mamá le pone la manito en la frente y dice, uy, tiene fiebre. Puede ser simplemente una sensación de calor, pero no necesariamente fiebre.
¿Ya? Entonces hay que determinarlo exactamente. ¿Cuál es el valor normal? Mira aquí, entre 36,1 y 37,2. Esos son los valores normales de temperatura. Por encima de eso, se considera febrícula y cuando ya llegamos a los 38 grados, recién lo consideramos fiebre. ¿Ya? Recién lo consideramos fiebre. ¿Puede haber algunas variaciones en la temperatura? Claro que sí, de acuerdo a la edad, por ejemplo. Los adultos mayores suelen ser fríos, igual que los bebés, les cuesta trabajo controlar su temperatura. Dice acá, al nacimiento existe un descenso considerable, lo que justo les decía. Con el crecimiento esa temperatura aumenta, en la senectud o en la etapa de vejez disminuye nuevamente. ¿Ya? Entonces, esto debemos de recordarlo, estos valores. 36,1 a 37,2. ¿Ya? Tenemos la gran ventaja que actualmente la mayoría de termómetros son digitales y eso es muy fácil de usar. Lo coloco en la axila y en menos de 1 minuto me está arrojando un resultado. ¿Cuál es tu función? Recordar estos valores. ¿Ya? Recordar estos valores. Sí, podemos utilizar el termómetro clínico, que es el que ustedes ven, el digital, que se puede utilizar en la axila, hay unos que son en la orejita, y es más, hay otros que son tipo sticker, ¿no? Y se trabaja ese tipo de termómetros en los bebés. ¿Ya? Todos los termómetros son buenos. En la axila derecha o izquierda, no hay diferencia. Puede ser en cualquiera de los dos, siempre y cuando en esa axila no haya habido una cirugía previa. Ejemplo, me han extirpado una mama, en esa axila no debo tomar la temperatura, debo tomarla en la otra. ¿Ya? Si ha habido alguna cirugía, si hay alguna lesión o algo, en esa axila no se toma, se toma en la otra. ¿Ya? Muy bien. Vamos acá. El pulso. Esto es importante que ustedes lo aprendan. El pulso en una persona adulta es entre 60 y 80 latidos por minuto. Ese es el valor normal. También hay algunos factores que la modifican, claro que sí, la edad. Conforme más adulto eres, más lentito late tu corazón. ¿Ya? El sexo, dice acá, es más lento en los varones que en las mujeres. También depende de la actividad física o emocional. Si vengo corriendo y me tomas el pulso, mis latidos van a estar acelerados. O enfermedades, como dice acá, aumenta con la fiebre, la infección, la caquexia, anemia, insuficiencia cardíaca, infarto de miocardio o hiperparatiroidismo. Y disminuye en los casos de infarto del miocardio. Dice acá, los de pistola también, sí, si te refieres a la temperatura, sí. ¿Cuál es el motivo de no tomar la temperatura en lugares donde hubo cirugía? Porque se puede haber lesionado ya algún ganglio. Entonces, de preferencia, evitamos cualquier zona para todos los procedimientos, no solo en la temperatura. Para todos los procedimientos, no los debemos realizar en una piel que tenga una cicatriz, en una piel que haya sido sometida a algún procedimiento, que ya tenga tatuajes, ¿no? Por ejemplo, no. Donde yo voy a trabajar debe ser piel totalmente limpia, libre, ¿ya? Para que me dé un resultado real. Entonces, no nos olvidemos en el pulso de 60-80 latidos por minuto. ¿Dónde voy a tomar el pulso? Observen, en primer lugar aquí, la carótida. Pero esto es para ver si hay latidos o no, ¿ya? Nada más eso. De acá son 10 segundos. En cambio, si voy a tomar el pulso y ya necesito una cantidad de latidos, si soy adulto, voy a utilizar el pulso radial. Observen su imagen. Ahí está el pulso radial. Y si soy un bebé, utilizo el pulso braquial. Observen su imagen. En el caso de los bebés, allí se toma el pulso. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo debo tomarlo? 1 minuto. Se ve muy pequeño. Ahora vamos a agrandarlo un poquito para que vean ustedes esta imagen, por lo menos. Aquí está. El pulso braquial que está aquí en los bebés
y el pulso radial que está acá en la muñeca. Ya estamos. Muy bien. Voy a bajar. Ya está. Acá tenemos un cuadrito que nos envía la AJA, que es la Asociación Americana del Corazón, y que es nuestro máximo ente, ¿no? Aquel que regula todas las acciones que vamos a realizar en primeros auxilios. ¿Ya? Todas las acciones. Y acá te habla de qué? De la presión arterial. La presión arterial debe tener un valor de menos de 120 y menos de 80. Recuerden que en la presión tenemos dos valores, la sístole y la diástole. La sístole es la contracción, la diástole es la relajación del corazón. Por eso es que salen dos valores. ¿Ya? Cualquier valor por encima de eso nos indica un problema de presión arterial alta. Hay que determinar cuál es la causa de esa presión alta y que esta persona inicie tratamiento. ¿Ya? Para tomar la presión necesito un aparato, sí. Necesito el tensiómetro y estetoscopio. A ver, cuidado, por favor, con los audios. Dice acá. A ver, cuidado con los audios, por favor. Nelis me dice. Tengamos cuidado con los audios, por favor. Creo que ya. El pulso braquial es en el cuello, al igual que el carótido. No. No. El carótido es acá. El braquial es en el bracito. Braquial, bracito. ¿Ya? Este es el tema de la presión. Recordemos que la presión alta es una patología crónica que requiere un tratamiento. ¿Ya? Si yo no me trato, mira lo que dice aquí. Se le conoce como el asesino silencioso. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos no presenta ningún síntoma. Ya me doy cuenta cuando ya hay una crisis hipertensiva. ¿Ok? Entonces observen, miren, ya esto lo hemos visto, esta es la evaluación primaria, ya lo hemos observado y vamos acá. A ver, este es para ver conciencia, ya hemos visto cómo puedo comprobar la conciencia, el pulso también ya lo hemos visto, todo esto de acá ya lo hemos visto. Vamos acá, rápidamente. Ok, en el pulso lo ideal es tomarlo acá en carótida. Pero tenemos otras partes, claro que sí, mira, observa. Tenemos varios lugares donde ustedes pueden verificar. Así que no hay ningún problema. En la respiración tengo que observar la respiración de la víctima, ¿no? Acá, por ejemplo, la imagen me dice que haga una respiración boca a boca. Recordemos que ya no se realiza. Bueno, un poquito antes del COVID se había hecho esa modificación. ¿Ok? Si respira, podemos pasar a la valoración secundaria. Eso ya habíamos hecho. Y si no respira, hay que tratar de aperturar las vías respiratorias. ¿Cómo las aperturo? Frente, mentón. Elevo la cara de mi paciente. Mira, frente, mentón. Y debe quedar así como la imagen. ¿Ya? ¿Eso es para qué? Para que mis vías respiratorias estén abiertas. Recuerda que cuando hay un accidente, nosotros caemos porque, bueno, pues como sea, tenemos que aperturar las vías aéreas. ¿Ya? Vamos acá. Una vez que la persona ya le realicé toda esa evaluación, ¿sí? O de repente ya ha reaccionado, la tengo que colocar en la posición lateral de seguridad. ¿Cuál es la posición lateral de seguridad? Esta de aquí. ¿Ya? Más adelante la vamos a conocer como PLS, posición lateral de seguridad. Muy bien, entonces vamos acá. Caso práctico. A ver. Dice, vas andando por la calle y te encuentras una señora mayor, aproximadamente de 60 años, tumbada en el suelo, boca arriba e inmóvil. Al acercarte a ella y comprobar su respuesta, verificas que no responde. Ya sacudiste sus hombros, le hablas en alto, pero observas que respira con normalidad.
A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué hago con ella? Mira, esta señora está inconsciente, no reacciona, ¿ya? Pero está respirando. ¿Qué hacemos con esta paciente? A ver, los leo. PLS. ¿Qué hacer? PLS, posición lateral de seguridad. Muy bien. ¿Algo más le hacemos a esta señora? ¿Algo más tengo que valorar? Recuerden lo que hemos hecho durante la clase. Verifico si hay pulso, ya. Llamo al 106. Podría ser, pero ¿qué tiene? ¿Qué le voy a reportar al 106? No le hemos evaluado. Se pide ayuda, darle espacio. 1 PLS, 2 pulso. Verificar si está consciente, buen punto. Ya. La carótida. Ver el pulso en la de la carótida. Ver el pulso en la carótida. Pero vamos en orden. Todo lo que ustedes me han escrito está correcto, pero lo estamos desarrollando en desorden. Miren aquí. Solución. Si estoy sola, grito pidiendo ayuda. ¿Ya? Y aplico mi conducta paz. ¿Se acuerdan? Aplico mi conducta paz. Proteger, avisar y socorrer. Verifico que la escena sea segura. Llamo al número de emergencia y de ahí recién realizo la evaluación de esta persona. Lo que ustedes me han dicho, ver pulso y respiración. Si todo está bien, lateralizo en la posición de seguridad. ¿Ya? Entonces está bien lo que ustedes me han dicho, pero vamos en orden. A ver, segundo caso. Nos encontramos en un parque jugando al fútbol con unos amigos. Ves que uno de ellos, tras un sprint, se lleva la mano a la cara y se desploma al suelo. Al acercarte e intentar verificar su respuesta, observas que no responde. Ya, dice acá, enseguida se acerca el resto de tus amigos, abres la vía aérea para ver si respira, pero no lo hace. A ver, ¿qué hacemos aquí? Dice, ¿y no le damos RCP? No, ¿por qué le damos RCP rápidamente? ¿Ya lo valoraron? ¿Ya lo evaluaron a este chico? En primer lugar, habría que abrir un campo, ¿no? Para que haya aire, para que el aire transite. Claro que sí, porque mira lo que te dice acá. Se han acercado todos los amigos. Entonces todos lo están rodeando. Y recuerdan que hablábamos de la cena segura. No puede ser una escena segura si todos están ahí. Tengo que apartar a las personas de ahí. ¿Qué más? Dice acá, hacer una barrera, la ventilación, llamar al SAMU, excelente. Miren, acá por ejemplo, nosotros les hemos considerado un videíto, que ahora ya ustedes lo van a ver, en el cual este tipo de lesiones no son solamente producidos por personas sedentarias, por personas que no llevan hábitos de vida saludables. Recordemos que los futbolistas sí reciben entrenamiento, se les cuidan los alimentos que ellos consumen, pero a pesar de eso, algunos han sufrido emergencias y hasta han muerto en la cancha. Entonces, eso debemos llevarnos el día de hoy, que cualquiera de nosotros está expuesto a una situación de emergencia y que es importante trabajar en ese orden, respetar el paz para poder abordar de mejor manera a esa víctima. ¿Ya? Mira aquí, todos alrededor. ¿Te das cuenta? Todos alrededor. ¿Esa es una actuación correcta? No. Imagínate que tú seas la víctima y veas un montón de personas a tu alrededor, la una gritando, la otra diciéndote que bien que te haya pasado esto, el otro desesperado. ¿Qué es lo que voy a generar en la persona? Inseguridad. Y en una situación de emergencia eso no es nada bueno. ¿Ya? Entonces, llamo al 106 y en este caso de este paciente sí debo iniciar rápidamente RCP. Pero como todavía no se les ha enseñado, solo lo mencionamos. Una vez que ya llamaste, le tienes que decir dónde te encuentras, tu nombre, qué es lo que ha pasado y esperar si me hacen algunas preguntas, ¿ya? Para poder apoyar a la ambulancia y esta pueda venir más rápido. Abrir la zona de sala 106 y luego ver el pulso. Así es. En esa imagen no están abriendo las vías respiratorias. Claro, mira acá. Lejos de abrirla, lo tiene así, ¿no? Todo comprimido.
en vez de ayudarlo, lo está perjudicando, así es. Y eso es lo que les he dicho que debemos evitar en todo momento. Si yo por A o B o C no sé qué hacer, no hago nada. No en el afán de querer ayudarlo, a las finales lo perjudico más. ¿Ok? Bien, excelente. Entonces, con esta parte, con la conducta paz, vamos a finalizar el día de hoy. He podido ir resolviendo todas sus preguntas. A mí sí me gusta leer mucho el chat, porque con eso ustedes enriquecen la clase. Y es más, estoy segura que ya en la siguiente sesión ustedes van a poder contar situaciones que les ha sucedido, ¿no? A mí me pasó esto, en mi trabajo sucedió lo otro, porque eso es lo que nos ayuda. El hecho de que realicemos actividades nos va a ayudar a reforzar todos estos conocimientos que ahorita están adquiriendo. ¿Sí? Entonces, voy a dejar de compartir un segundito. Vamos a dejar de compartir. Ya está. Y les voy a dar pase para que si tienen alguna pregunta me la hagan. ¿Alguna pregunta tenemos? Las diapositivas sí se las van a enviar, no se preocupen. Todo ese tema del material, los certificados y todo ello, lo van a coordinar ustedes con el joven coordinador. ¿Ya? Así que no se preocupen. Muy bien. Listo. Entonces, le doy pase al coordinador. Muchísimas gracias. Los espero el día miércoles para continuar con el desarrollo del tema. ¿Ya? Hice una consulta, un shock por alergia. Ay, ya no lo pude leer. En fin, pero no se preocupen, el día miércoles lo estamos desarrollando. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias, Miss. Gracias.